panel de lujo el que tenemos esta noche para discutir la rosca gremial, que además, insisto, invitamos a ustedes también a acompañar el debate a través de las redes sociales. Tenemos al senador por el Frente para la Victoria, Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches. Tenemos a Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal, Alejandro? Tenemos a Gilberto Alegre del Frente Renovador. Hoy verdaderamente todas las voces cubiertas. Gilberto Alegre, que es diputado del Frente Renovador. Y digo todas las voces porque hoy sí vino un representante de Cambiemos, del oficialismo, Emanuel Gainza, joven vicepresidente de Jóvenes Pro y además asiduo visitante de este programa. Buenas noches, Emanuel. Hola, Ale, ¿cómo estás? Micheli, por supuesto, también ya lo habíamos introducido y ahora sí, queremos la opinión de ustedes sobre esta reunión que mañana pareciera el gobierno utilizaría para alinear las paritarias. ¿Lo podrá hacer, Abal Medina? Yo creo que lo que estamos viendo en la Argentina es lamentablemente algo que sabíamos que iba a venir. Cuando fue la campaña electoral, esto hay que decirlo, el candidato Macri, actualmente presidente, dijo que iba a hacer una serie de medidas económicas que son las que realmente está implementando. También durante esa campaña, nuestro candidato señaló lo que entendíamos que iba a ocurrir si esas políticas eran aplicadas. Se nos acusó de campaña del miedo, de campaña voto miedo, no sé qué, no sé cuánto. Lamentablemente lo que hemos visto en estos primeros meses es que esas políticas se implementaron y que las consecuencias fueron las que nosotros pensamos que iban a ocurrir. Aumento de precios, despidos, problemas laborales de toda naturaleza, ahora vemos el tema de tarifas. Es decir, que no hay nada demasiado nuevo bajo esto. Lo que llama así la atención, y lo que uno le pediría al gobierno, es que tome más en cuenta los efectos concretos de esto. Hoy todos los salarios de los argentinos han perdido una enorme capacidad de compra. Esto es una realidad innegable. Y parecería ser, por lo que uno escucha, que el único precio, entre comillas, que se quiere controlar es en las paritarias, que los demás llaman a la provocación. Escuchamos un ministro sorprendiéndose el precio de la carne, como si su tarea fuera esa, o lo que vos bien dijiste el día de ayer, que nos enteramos de una primera medida para ver el tema de los precios. Emanuel. En línea general, lo que hemos perdido, creo yo, es hasta hoy una gran capacidad adquisitiva de los salarios, que lamentablemente fue lo que dijimos que se iba a ocurrir si se aplicaban esas medidas económicas. ¿Emanuel es así? Mira, lo primero, Ale, creo que es reconocer un problema para poder resolverlo. El gobierno kirchnerista ha negado sistemáticamente en estos últimos 8 años la inflación en la Argentina y Mauricio Macri, desde el día 0 de la campaña, ha propuesto como meta de su gobierno terminar con la inflación. Ese es el primer paso para poder resolverlo. En segundo lugar, yo cuando escucho que hay que cuidarle el bolsillo a la gente, creo que nosotros lo que estamos haciendo es reconocer, en primer lugar, este problema y recordar a la gente que nos está mirando que sepa cuál es la herencia que nos deja el kirchnerismo. Tenemos 350.000 millones de pesos de déficit en la Argentina, tenemos un nivel de inflación que ya venía sistemáticamente todos los años y que lo que estamos haciendo, además de reconocer el problema, es sincerar una economía y tratar de empezar a normalizarla para que la inversión y el trabajo empiece a generarse en la Argentina de manera sistemática de acá para adelante. Yo creo que esa crisis de la herencia kirchnerista también viene con una herencia en la forma de gobernar, que es cuidar la plata de la gente. Yo creo que los casi 2.100 y pico de casos de corrupción que hay, que estamos encontrando en toda la Argentina, y que después el principal vocero del gobierno para pedir o combatir contra las políticas de Mauricio Macri en los 60 días, sea Luis Delía junto con Amadou Boudou, la verdad que hace a las claras la referencia de cuál es la visión del gobierno, que lo único que hace es empezar a sistematizar la normalización de la economía y, por otro lado, empezar a de alguna manera corregir los problemas que nos dejó la herencia del kirchnerismo, que parece que el kirchnerismo recién está reconociendo que existe, ¿no? ¿Es así, Lo Ramón? primero, la decisión de Mauricio Macri es frenar la inflación, no frenar las paritarias. Y si algo tenemos que tener en común, tanto el gobierno como los sindicatos y las asociaciones, es tratar de garantizar el poder adquisitivo de la gente y cuidarlo. Para esto, no solamente dentro de muy pocos vamos a terminar con el impuesto a las ganancias, sino que además... ¿Terminar? Además, vamos a terminar con... ¿Van a terminar con No, por lo menos vamos a levantar el monto. ¿Van a terminarlo? Algo que no hicieron ustedes en todo ¿Van a el gobierno terminarlo? kirchnerista, porque si no... No lo van a terminar. Discursivamente... No lo van a terminar, van a subir el límite, no lo van a terminar. ¿Lo van a terminar? Vamos a subir el piso como fuera por esa campaña. Por eso. Bueno, pues ustedes no lo hicieron No lo van a nunca, terminar, digamos, y no creemos le cobraban impuestos de ganancia a todos los trabajadores, con lo cual, a todos no, al 10% de mayores Manuel, ingresos. 2 meses. Al 10% de mayores ingresos. A todos los trabajadores pagaban impuestos a la 2 ganancia. meses. Hay un montón de trabajadores que le pagan impuestos a la Todos ganancia. pagaban impuestos a la ganancia. No todos, un montón de que ustedes le cobraban. Arriba de un límite, Nosotros vamos ¿no? a subir el mínimo imponible. Por eso no van a terminar con eso. Es Es momento de empezar a ser sinceros en el debate y en la discusión. agregar unas cosas. Claro. Lo primero es que no solamente los impuestos de ganancia, sino que otras medidas que vamos a hacer es terminar con el IVA o bajar la alícuota del IVA a todos los productos de la canasta familiar.
Son dos cuestiones que para mí tienen que ver con garantizar y proteger el poder adquisitivo de los que menos tienen. Ahora, ¿por qué tanto apuro en bajar retenciones y no en bajarle el IVA a la canasta familiar? No, bueno, es un proceso. Ahora vamos a Claro, es un proceso que empieza por alguien elige por dónde empieza. Primero, en la cola no es está que una cosa primero primero. Yo le digo, yo soy de Entre las Ríos y le retenciones. garantizo que la producción de trigo y maíz, etcétera, necesitaban una quita de retenciones para que el cultivo también sea Bueno, rentable eso de y acuerdo. haya una diversificación del cultivo. Pero Eso de sacando, acuerdo a tu lógica. me dejaste Y mirar La gente humilde no. Yo, a ver, Termino un aporte más. Te dejo. Entonces, nosotros estamos discutiendo, queremos discutir estas cosas, pero ustedes resuelven, Emanuel, convocar a una parte nada más para discutir. A otra parte, después de haber prometido unir a los argentinos, comienzan dividiendo. Comienzan diciendo la Argentina por un lado y desconocemos a los que piensan distinto por el otro. La verdad que es una actitud que creo no que ayuda. ha habido muchos gestos, este momento amerita diálogo, inclusive de los que pensamos distinto, no diálogo entre amigos o entre quienes tienen, ustedes creen que pueden asegurar un porcentaje menor de aumento para los trabajadores. Nadie podría plantear que en toda esta etapa de los 2 meses de gobierno Mauricio Macri no había tenido muchísimos gestos con un montón de sectores que antes no se recibían ni siquiera en la Casa Rosada. Sí, los sectores más concentrados de poder. ¿Cómo? A los gobernadores, a los intendentes, donde no distinguimos si son del Frente para la Victoria, si son de Cambiemos, como se hizo durante todo el régimen kirchnerista, digamos, o sea, realmente Con reconozcamos Ortueiro, sí, Ortueiro ahora es... Alicia, ¿quién no se Macrista. juntó con el ministro Frigerio para hablar sobre el tema de financiamiento que tiene Santa Cruz y han tenido una reunión ellos dos, digamos, con lo cual no es que no se lo recibe y no se dialoga. Sí, ¿cómo no? Hemos Alicia tenido... Kirchner le pidió Si la es un gendarmería gobernador. Hemos tenido... para que se la mande a Santa Bueno, Cruz. pero es un gobernador, pero parece algo nuevo en la Argentina que un presidente reciba a no estoy hablando en contra de tu gobierno, en favor del otro. Estoy diciendo, vos me pedís gesto de diálogo. No, Vos me pedís pero gesto a de los diálogo y no humildes, a los digo. argentinos. Está pidiendo Juan Manuel. el gobierno diálogo con los humildes, no solo con las autoridades legítimas. Hoy también Claro, los si estoy hablando de... tiene que ver- son dos A ver, cosas esperá, distintas. esperá. Él está reclamando Reconocer la otro. diversidad. Nosotros, nadie Emanuel, dijo... Vos sos nadie joven, dijo- no podés nadie pensar... dijo- ¿Viste? nadie Hablo nada piensa más que con el que cuadradito, piensa nada. igual que yo. No, escuchame una cosa. Pablo, para mí algo que es central es que el diálogo vuelva a ser una costumbre entre los argentinos. Y la unión es parte del eje de campaña que nosotros prometimos y que vamos a generar para adelante. Ahora, ha habido muchísimos gestos parece. que no se pueden ver para otro lado de que Mauricio Macri no recibe a determinados sectores. Hay que esperar. Todavía las paritarias no cerraron, estamos iniciando un proceso. Me parece que hay una vocación de parte de este gobierno de tener diálogo y escuchar. Y como dijo tanto el jefe de gabinete como el propio Mauricio, nadie le está poniendo un freno a las paritarias. Lo que tenemos que tener en común es cómo trabajamos juntos para frenar la inflación y que no terminemos una disparada de precios y tratar de evitar y resolver el problema. ¿Te puedo decir algo? Estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo que ¿De tenemos que tratar de trabajar juntos. Que tenemos que Pero trabajar sí, juntos. Bueno, Pero eso si estamos ya de de acuerdo. entrada cuando hay Bueno, que pero empezar a es debatir, un dice, tema no, usted no importante. entra. Usted se queda acá en la puerta, no puede Es un pasar. proceso que recién inicia, Pablo, es un proceso que recién inicia. No importa. Acá hay una No, pero institucionalidad no que hay que terminó respetar. todavía. Si el Es un presidente proceso no que no respeta la terminó. institucionalidad, escuchá, si el presidente no respeta la institucionalidad, estamos en un problema. Porque entonces yo te hago un paro mañana y no me digas, ¿cómo no le das tiempo al gobierno? Y que, perdón, no me dejaste la posibilidad de decirte, che, estás echando estos 10.000 tipos injustamente. No, eso es ¿Dónde otra lo discutimos? discusión. Eso es ¿Dónde lo otra discutimos? discusión. Che, mirá, el 24% El no es tema- lo que dice el estudio que hizo la CTA respecto al costo inflacionario de enero del año pasado a enero de este año, la inflación interanual. Y tampoco es 25 o 26 lo que va a ocurrir con la inflación del 2016, porque todo el mundo y todos los parámetros de los primeros 40 días del año dice que la inflación va a superar el 35. Entonces, ¿por qué vos me querés dar un aumento menor? ¿Me querés bajar el salario? Entonces, es la política de Menem. es un La proceso- política de es un Menem, proceso- generar alta desocupación echando gente. Bueno, terminá ahí. Generar bajos salarios para que después se pueda bajar la inflación. Esa es la política que van a Yo llevar, la de creo- los yo 90. creo que hay La dos llevó temas Menem. mezclados. Menem hizo así para bajar la inflación. Yo creo que hay dos temas mezclados. Y lo dijo Melconian antes de En asumir. primer lugar, hay una vocación de diálogo de este gobierno y es un proceso que no terminó las Pero no, paritarias. no, y ya bueno, lo dijo, no, como no. te dije recién, el A mí jefe no de me gabinete, consta, Manuel. No estamos poniendo freno a las paritarias. Lo que queremos poner freno a la inflación y tenemos que trabajar en conjunto. Ese es el primer punto. El segundo, que es lo que vos decís recién, con los 10.000 despidos, yo te garantizo... No, dije 10.000, son más de hablar, 10.000. si hablar de cuidar Mucho la plata de más. la gente es garantizar que encontrar en el Senado 500 personas que están en 2 oficinas Yo no solas estoy y defendiendo a los- entran a los adentro, ñoquis. No, bueno, no. pero vos me pones todo en la misma bolsa, digamos. Yo o sea, no te pongo todo en la misma bolsa. porque hablaste recién de la cantidad de despidos que hubo en el Estado. Sí. Bueno, hay que contar a la gente que yo no creo que esté contenta cualquier persona que está pagando sus impuestos de saber que esa plata va a financiar cajas políticas del gobierno Pero anterior, 26.000, ñoquis, etcétera. pero 26.000. No tenemos el número final todavía. Pero Si si hubiera- seguimos si hubiera- revisando. No, no tiene el número hecho final porque falta tendría como que haber 20.000 hecho- más. te todavía. puedo decir Tendría que haber 10.000 hecho una ejemplos. auditoría como Pero para claro, ver quién mucho- trabajaba y No, quién no, ¿por qué no mucho hablado, convocaron se a los dice, directores de lo está recursos haciendo.
humanos, para que diga En cuáles muchos son los lados ñoquis sí y se está cuáles no. haciendo. El director de recursos humanos depende de la parte política de quien sea el funcionario de turno, y eso vos lo sabés, Pablo. O Sí, sea, lo que él está si el diciendo. tipo- Obediencia de vida, me si el- decís, entonces. No, eso es lo que ocurrió Obediencia durante el de vida. kirchnerismo, no ahora. No, durante no, el eso fue ¿Querés que te nombre denostado la en cantidad de casos que obediencia hemos de vida. encontrado en el gobierno del Estado, donde había cantidad de ñoquis de manera innumerable? Los casos de corrupción que parece que el jefe de gabinete se olvida, que estamos ahora recién encontrando, los 500 millones de pesos en el PAMI que se le pagan a jubilados que estaban muertos, o la cantidad de No, ñoquis que pero hemos no estoy encontrado en discutiendo, todos lados, Manuel, en el eso. Senado. Hablemos de esos temas también, porque No, si no, no, me parece pareciera, bien que porque todas si esas no cosas pareciera salgan a que la luz. decimos, bueno, hay despidos, pero nadie habla de que a lo Pero ahí mejor también- pero ahí esa también falta, está termino nada más la mezclando. idea, que esa falta de renovación de contratos como te tenían, habían sido una herramienta para financiar la política, y eso lo sabemos, eso la gente se da cuenta. Yo no creo que una persona que está mirando, que gana 4.000 pesos por mes, un trabajador, por ejemplo, de Paraná, que es mi ciudad, donde el salario promedio de un empleado municipal es 3.500 pesos, se ponga contento que 5 días antes que termine la gestión anterior, había nombramientos por 20.000 Ahora. pesos de 10, 20 funcionarios. No, pará. Esta puesta en escena de que encuentran a alguien que no estaba ese día cuando fue a trabajar. Porque yo a los de ese Ministerio de Modernización, que es la Gestapo macrista, los conozco de la ciudad. Fueron al Hospital Moyano, quisieron despedir a 80 médicas y psicólogas y trabajadores sociales. Después se descubrió que todas trabajaban. Es así, Emanuel. Es una cobertura, una cortina de humo para encubrir los verdaderos negociados con el Dejémoslo país. responder, pobre, que también está siendo cascoteado. Ahora le tocó a él. Sí, sí. No, la verdad que en la terminología de decir que la Gestapo, un ministerio que lo que busca precisamente es garantizar que el Estado funcione bien, y donde incluso ahora lo que estamos armando, y de paso lo digo a Pablo también, que ya lo debe saber, el ministro Andrés Ibarra está armando todo un plan de gobierno para jerarquizar nuevo al empleado público, para empezar a capacitarlo, para empezar a darle valor y que se Si sienta es con útil los el Estado. métodos de la ciudad de Buenos Aires, pobres empleados nacionales, porque en la ciudad se persigue gente en los hospitales. Bueno, se esa es tu visión, cesantean esa es tu trabajadores visión, contratados. Ramal. No, Esa- soy esa- legislador esa es tu visión, y Ramal. conozco Si todos fuera- y si fuera cada la- uno de si los fuera- hospitales de esta ciudad y Si te fuera- puedo hablar de si fuera- cada uno. Si fuera la visión de la gente que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fuera tan malo como vos decís, no creo que haya tenido la reacción como tuvo ya en tres periodos, digamos. Pero más allá de que vos plantees una Pero yo te puedo Gestapo, asegurar- una visión bastante, digamos... Yo te puedo asegurar que en la ciudad de Buenos apocalíptica Aires, de nuestra forma de hacer gobierno. en la ciudad y de la verdad Buenos que Aires, hemos ustedes trabajan. mejorado la calidad de educación pública, hemos mejorado la calidad del empleo hay público. 10.000 chicos en el sur de Buenos Aires que no tienen vacantes. ¿Vacantes para qué? ¿Para Vos 3 hablás de años? empleo ¿Para 3 años? público, ¿Para vos qué? ¿Para hablás qué? ¿Para cuántos años? para enseñanza media. Yo No, presenté un proyecto. porque si no en la yo te cuento legislatura. lo que ha pasado en el resto del yo te voy a país, ¿no? decir, Pues yo soy de Paraná, yo Entre Ríos, presenté y te un puedo proyecto contar- en la legislatura Te puedo contar que no hay vacante en todo el para resto del país. construir 34 escuelas en el Es lo mismo que la concepción que tiene Macri cuando piensa que Coto va a ser él el que va a cuidar que los precios no aumenten. Es creer que los formadores de precios son los que se van a autocontrolar. Es una payasada. ¿Es lo mismo, Manuel? El Estado tiene que controlar. Mauricio fue a acompañar un acto institucional donde se abre un comercio nuevo que también genera fuente de trabajo. pero lo y que dijo. tiene que ver con colaborar con lo privado. No es que está diciendo que cree que Coto se va a autocontrolar los precios, digamos. Esto digamos, es transgiversar un poco la realidad de lo que se está viendo. Nada dijo. más. El presidente en un acto institucional donde va y hay una apertura de un lugar que va a dar trabajo a muchos argentinos y es importante que lo haga, digamos. No es que tenemos una concepción de que si es privado no lo apoyamos y si es público hay que apoyarlo. A mí eso es una discusión absolutamente distinta. Yo no lo escuché al presidente decir que Coto, que tiene la garantía de que Coto o cualquier empresario va a autogarantizar que los precios se mantengan bajos. Sí, digamos. Manuel, Lo escuché dijeron en presidente- diciembre al presidente que decir tenía la eso. expectativa que los empresarios iban a bajar los precios. Colaboren, pero no Yo dijo quiero hablar de otro Coto como tema. está diciendo. No, Coto no, Bueno, pero- está bien, pero Coto es Coto va a garantizar pero que es un sus precios exponente estén bajos. claro de los Está bien, formadores pero es de un precios. Yo creo lo empresario en todo el esquema. Yo quiero hablar de otro tema.